del Espíritu Santo, y se le llama investimiento porque en el mundo espiritual usted recibió un uniforme espiritual que tal vez usted no entiende, pero los demonios lo conocen. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes decís que sois? Y los desnudó y los mandó desnudos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no tenían ese investimiento espiritual. Entonces, hermanos, cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibe, yo le llamo, el Hechos 1:8 es el dunamis. El dunamis es una palabra que significa el poder o el equipamiento espiritual dado a la persona para fungir en lo sobrenatural. De manera que usted tal vez nunca graduó de la high school, o nunca tuvo un posgrado universitario, o nunca fue un doctor, pero sin usted ser doctor, usted puede poner las manos sobre un enfermo y sanarlo. ¿Por qué? Por el investimiento de autoridad que hay en usted. Cuando usted ve un endemoniado, usted no, lejos de salir corriendo, o lejos de usted hacerse como que no ve, usted va y confronta al demonio. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó a confrontar los demonios y a no tenerles miedo. Porque Él dijo: aquí os doy poder y autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿A quiénes seguirán estas señales? A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces Dios prometió este investimiento de autoridad y de poder. Ese es el dunamis que usted recibe, que viene a través de la resurrección de Jesucristo. Y es vivificado su espíritu. Ahora, hermanos, cuando usted, el hablar en otras lenguas, es un poder dado a la iglesia sobrenatural para que usted ejerza lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8 y versículo 26 dice: porque orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, aquí quiero decirle, uno de los beneficios del poder hablar en otras lenguas, hermanos, que la gente que ora solo en español, y yo voy a las iglesias y la gran mayoría de iglesias ora siempre en español, o en inglés, o en chino, o en su dialecto o idioma humano. El problema es que el que ora solamente en español, una de las cosas es que ora una oración limitada. ¿Por qué? Porque nosotros oramos lo que conocemos, lo que queremos o lo que necesitamos. Pero nunca, orando en español, usted va a poder orar por algo que le va a pasar en 5 meses, ¿o sí? Usted nunca podría orar en lenguas diciendo: Señor, ese cáncer que me diagnosticaron, ese accidente que está a punto de quitarle la vida a mi hijo. Usted nunca pudiera orar así en español, porque usted desconoce el mañana. Usted conoce el ayer y el hoy, más desconoce el mañana. Pero el Espíritu, que todo lo conoce, aleluya. Entonces, cuando usted se suelta hablando en otras lenguas, usted ora una oración ilimitada. Porque el Espíritu es perfecto y Él todo lo conoce. Usted se puede anteceder en el Espíritu orando en lenguas, orar una necesidad que le va a venir en 1 año, una necesidad que le va a venir en 2 años, algo profético que tiene que pasar en usted el próximo mes. Pero como usted no sabe, usted no lo ora, usted no lo pide, y vosotros no recibís porque no pedís. Y si pedís, pedís mal, dijo Santiago. No saben cómo pedir y por eso es que no reciben. Pero por eso Dios te da el Espíritu Santo y te da el poder hablar en otras lenguas, para que usted se anteceda y ore una oración ilimitada. Hermanos, yo he estado orando en lenguas y ocupamos el orar en lenguas siempre, siempre. Cuando vamos, hermano, el orar en lenguas para mí es un descanso, es un remanso, es algo tan profundo, tan tremendo. Porque sabe que yo voy manejando, a veces manejamos como para venir para acá 10 horas, a veces manejamos 8, 7, 2, 1. Pero en ese tiempo que vamos manejando, yo simplemente voy y cuando estoy en mi casa, yo creo a mis hijos, bañándolos, dándoles de comer, hablando en otras lenguas. Ahora, hermanos, a través del hablar en otras lenguas, yo he alcanzado avances tremendos, conexiones proféticas tremendas.
milagros en la vida de mis hijos y míos tremendos. Intercesiones que solamente a través del Espíritu pude haber hecho. Hermano, recuerdo estar en Guatemala una vez orando en lenguas y no me podía dormir. Era sábado por la noche, el domingo tenía 3 predicaciones, una en la mañana, al mediodía y en la noche. Hermano, y no me podía dormir y yo quería dormirme para despertar descansada y no podía, pero como no podía, entonces me acosté, apagué las luces y empecé. Riba, shaka, baja la basaya, vaca, baja la basaya. Rebe, sheka, baja la basanda, rabacaya, bajanda la basaya. Hasta que me quedé dormida, no sé cuánto tiempo pasó, porque a veces he pasado horas y horas y horas hablando en lenguas, no sé cuánto tiempo pasó. Pero lo que yo le quiero testificar es que al día siguiente, antes de yo irme a predicar, ya estaba yo lista, me iban a servir un desayuno. Cuando el Señor me dijo, no desayunes, pon el desayuno por un lado, agarra papel y lápiz, porque todo lo que tú hablaste en lenguas anoche, yo te lo voy a tirar al consciente, del subconsciente al consciente, y te lo voy a revelar. Entonces empecé a escribir y me dijo el Señor, en la primera iglesia tú vas a ver esto y esto y esto, y esta es la palabra que vas a llevar. En la segunda iglesia esto y esto y esto. Ahora, hermano, yo no conozco esas iglesias. Yo primera vez que iba a 2 de ellas, a una se había ido, pero en la iglesia, estas 2 iglesias yo no las conocía, yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía qué problemas había en la iglesia, pero el Espíritu que todo lo conoce, Él quiere revelártelo a ti, pero no te lo puede revelar si tú todo el tiempo estás viviendo en la carne, orando en la carne, creyendo en la carne por cosas carnales. Él quiere que le des lugar al Espíritu y que dejes que el Espíritu haga la intercesión por ti. Hermano, y recuerdo que me dijo el Señor, la tercera iglesia, hay mucho pueblo hechizado. Vas a ir y ministrar liberación. Hermano, y así como Dios me reveló, ese día yo iba feliz porque yo sabía lo que iba a pasar de antemano en las 3 iglesias, por la oración que había hecho un día antes intercediendo en lenguas. Entonces el Señor nos ha enseñado a interceder en lenguas todo el tiempo, porque dice la Biblia que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, mas por el Espíritu habla misterios con Dios. Esta palabra misterio en el griego habla de un plan oculto de Dios para el enemigo, pero no para la iglesia. Dios no quiere tener planes ocultos para usted. Dios quiere revelarse. Dios es un Dios de revelaciones. Dios es un Dios de aumento. Dios es un Dios que añade. Dios es un Dios que quiere darse a conocer a su iglesia. Entonces, hermano, a través del Espíritu, esta palabra misterio, el Señor quiere revelárselo a usted, pero se lo revela cuando usted está hablando en otras lenguas. El Espíritu se está nutriendo. El apóstol Juan dice que el que ora dice, fortaleciendo vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Dice el apóstol Juan que cuando usted ora en lenguas o ora en el Espíritu, que es lo mismo, en lenguas sobrenaturales, dice que usted está fortaleciendo su santísima fe. Quiere decir que aquellos que les gusta ir al gimnasio para hacer musculatura, a los hombres, amén, usted está haciendo musculatura en el Espíritu cuando usted está usted está fortaleciendo su espíritu. Hay gente que siempre es débil, hermano, y peca por aquí, peca por allá, y resbala por aquí, resbala por allá. Pero yo le digo una solución hoy. Según el apóstol Juan, dice que cuando usted y yo hablamos en lengua extraña o oramos en el Espíritu, nos fortalecemos en lo espiritual, fortalecemos nuestra santísima fe. Entonces el apóstol dice que si usted quiere tener una fe poderosa, empiece a orar en lenguas todos los días. Está manejando, ora en lenguas. En lugar de ir oyendo las noticias, hermano, yo detesto las noticias. Porque mira, hay gente, hermano, que desde las 4, 5, 6, 6 y media, 7 ve noticias. Y después usted se pregunta por qué no tiene fe. ¿Por qué viene y me duele aquí, hermana? Pero usted ya leyó Isaías 53. No, ¿qué dice Isaías 53? No tuvo tiempo para leer Isaías 53, pero sí tuvo tiempo para echarse 4 horas viendo noticias. ¿Qué son las noticias que da el mundo, hermano?
Murieron aquí, hay una plaga por aquí, hay por allá, y cuánto no pasa. Y eso le machaca y le aflaca su fe. Pero las noticias que nosotros tenemos que conocer son estas noticias. La palabra de Dios, el reporte de Dios. Eso es lo que va a transformar nuestra vida. Entonces, hermanos, cuando usted está orando en el Espíritu, usted está fortaleciendo su santísima fe. Entonces, a través del orar en el Espíritu, usted puede conocer o que le sean revelados los misterios en Cristo Jesús. Usted se le pueden ser revelados los misterios orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu, porque la oración en el Espíritu es ilimitada, es poderosísima. Y otro de los beneficios es que cuando usted ora en lengua extraña, dice el apóstol ahí mismo en Romanos capítulo 8, después del 26 al 27, dice: porque el Espíritu todo lo conoce, y conforme a la voluntad de Dios intercede o pide para nosotros. Es decir, hermanos, que cuando usted está hablando en lenguas, despreocúpese que está orando algo fuera de la voluntad de Dios. Yo siempre le recomiendo a la gente, cuando usted tenga una decisión importante que tomar, cuando ustedes, las muchachas, quieren saber si el novio que tienen es de verdad el verdadero, no el falso, no el pirata, el profético, el que Dios les tiene, yo le doy este consejo: Señor, yo te presento a Martín Córdoba, un nombre ficticio, Martín Córdoba. Señor, hay una relación entre nosotros dos, pero yo quiero saber si es tu perfecta voluntad para mi vida. O usted va a comprar una casa y quiere saber si es la perfecta voluntad de Dios. O usted se va a mover de ciudad y quiere saber si es la perfecta voluntad de Dios. Yo le voy a mostrar como Dios me ha mostrado a mí muchas veces lo que es su perfecta voluntad. Yo, si fuera esa muchacha, le digo: Señor, aquí está tu sierva, aquí está tu hija. Tú tienes un propósito profético para mi vida, y para cumplir ese propósito profético yo necesito varias cosas. Y una de esas cosas que necesito es el esposo, pero no quiero un esposo pirata. No quiero uno que me dé el diablo, quiero uno que me dé Dios. Entonces, Señor, quiero que tú me reveles si ese es o no es. Y usted, después de que esa fue la oración que usted hizo, nada más, ya nada más, solo eso. Después usted se suelta hablando en lenguas, y hablando en lenguas, y hablando en lenguas, y hablando en lenguas. Y eso lo va a hacer un día, 2 días, 3 días, hasta que Dios le conteste. Entonces, todo lo que usted oró en lenguas, muchas veces, hermano, me ha sido revelado lo que he orado en lenguas. Una vez me pasó algo bien sobrenatural. Yo conocí un ministerio que bendijo profundamente mi vida. Yo llorando le dije: Señor, gracias porque me has enviado a este ministerio, he aprendido tanto, gracias, Señor. Y el Señor claramente me dijo: ¿por qué me das gracias si esto tú me lo pediste? Yo le dije: ¿cuándo te lo pedí, Señor? Cuando estabas orando en lenguas. Cuando usted ora en lenguas, usted pide exactamente conforme a la voluntad de Dios, porque acuérdese, es la oración del Espíritu. Y este es otro de los beneficios, hermano. Yo estoy yendo rápido, pero ahí están los CDs, las predicaciones. Usted se las puede llevar y oírlas, o regalarlas, o sembrarlas con alguien más para que bendigan a otra persona. Pero otro de los beneficios es que el Señor me reveló a mí que cuando usted ora en lenguas extrañas o ora en lenguas angelicales, usted ora con la fe del Espíritu. Usted se imagina lo poderoso que es eso, hermano. Cuando usted está pidiendo por una casa y el diablo viene y le dice: ay, pero ¿cómo estás pidiendo por una casa si no tienes dinero ni para pagar la renta? Y ahora vas a tener para una casa. O usted le está diciendo: Señor, salva a mi esposo, sálvalo por favor. Y el diablo viene, porque el diablo también le predica a uno. Y entonces viene el diablo y le dice: ay, pero ¿cómo estás pidiendo por ese hombre si cada día más borracho, cada día más irresponsable? Ya mejor déjalo y vete y sirve tú solita a Dios. Pero cuando usted ora en el Espíritu, usted está exactamente orando con la fe. Entonces, cuando usted está orando en lenguas, hermano, los demonios no pueden entender, y ese es otro de los beneficios. Los demonios no pueden entender. Fíjese que el diablo fue un ángel creado. Dice la Biblia que fue acabado en perfección y hermosura. No si hay otro como él, tan bello. Por eso se llamaba luz bella, luz de la mañana. Y dice, hermano, que fue acabado en toda perfección, sabiduría y hermosura. Entonces,
cuando él se sublevó su alma, se rebeló contra Dios y dijo, subiré y seré como Dios, seré igual a Dios. En ese momento lo destronan, pero él no viene solo, él se convence, era tan poderoso el convencimiento que